Pues uno de los hombres que más ha luchado contra estos modelos de explotación humana que está poniendo en práctica el régimen cubano en los últimos 25 años es el doctor Javier Larrondo, un amigo nuestro a quien hemos conocido, hemos tenido el privilegio de conocerlo y sabemos cómo su organización Prisoner Defender ha mantenido una constante queja, una voz de alerta ante el mundo para que no se presten a este juego de la dictadura cubana. ¿Cómo recibe, doctor Larrondo, usted ya esta acción de Washington que es contundente contra estos modelos de esclavitud humana que promueve el régimen de Cuba? Muy buenas y gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal, Héctor? Encantado de estar con vosotros. Pues sí, en efecto, el aplicar sanciones contra los perpetradores de este crimen se basa en que este crimen de lesa humanidad, que es la esclavitud que sufren los médicos cubanos, ha sido condenado por Naciones Unidas en 3 ocasiones, el Parlamento Europeo de forma explícita llamándolo esclavitud, igual que Naciones Unidas, y trabajo forzado en 4 ocasiones, la CIDH constantemente lo menciona y menciona sus preocupaciones sobre este tipo de trata de personas que se dan específicamente en las misiones médicas cubanas, y también Human Rights Watch y lógicamente nosotros, que hemos recopilado para informar a todas estas organizaciones 1.500 testimonios. Y la realidad es asoladora. No solamente se quedan con el salario de los médicos, es que les voy a contar algo a sus televidentes. Si dejan el trabajo, tienen 8 años de prisión. Si dejan el trabajo en la misión médica que sea, tienen 8 años de prisión en el Código Penal, artículo 176. Pero como no les pueden meter en prisión si se escapan de la misión, ahí escuchamos eso de los desertores, los cubanos que se escapan, porque se escapan, pero les prohíben entrar a Cuba durante 8 años a volver a ver a sus hijos pequeños. Y así hay 5.000 niños pequeños, menores, que no pueden ver a sus padres porque dejaron de trabajar en estas misiones de esclavitud. Claro, cuando hay funcionarios hondureños y de otros países que fomentan estas misiones, lo que están fomentando es la esclavitud, y la esclavitud es un crimen de lesa humanidad. Así que en cuestión de política, que nosotros no entramos, si Donald Trump tal cual, si el otro, si Pedro Sánchez o si von der Leyen, no entramos. Sin embargo, entendemos que los comisores, los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y aquellos que les ayudan, tienen que ser perseguidos. Doctor, había una especie de silencio cómplice de las naciones civilizadas del mundo. ¿Percibe usted que no se pronunciaban o no emitían no solo alertas, sino sanciones contra gobiernos y funcionarios que, como usted dice, estaban apoyando este modelo de esclavitud? Correcto, ha sido muy dificultoso porque había un run run al respecto, pero conocer la legislación cubana por dentro, por ejemplo, el reglamento de las misiones médicas dice que debes informar, y si no tienes sanciones y te pueden expulsar o te pueden sancionar o te pueden regresar a Cuba penalizándote y hasta quitándote la profesión, dice que tu jefe inmediato superior de la misión debe conocer tus relaciones sentimentales y emocionales con los nativos o con cualquier persona del país o cubana durante la misión, y debes informarle de tus relaciones sentimentales. Es alucinante y distópico, pero esta legislación a la que nosotros hemos accedido, lógicamente la hemos puesto en manos de Naciones Unidas, la hemos puesto en manos del Parlamento Europeo, lo hemos puesto en manos de la Comisión Europea, que ya ha dicho que no va a contratar la Comisión Europea como tal. Los países, cada uno hay que convencerlos y que se den cuenta, ¿no? Pero que no van a contratar porque tienen la legislación, tienen el Código Penal, tienen el reglamento de los médicos cubanos. Entre otras cosas, no pueden desplazarse de la provincia, tienen toque de queda, tienen que regresar a Cuba inmediatamente que terminen el trabajo, porque si se van también se consideran desertores y les prohíben 8 años volver a entrar a Cuba. Todo eso cuesta entenderlo para algunas personas porque es algo distópico. Pero claro, cuando ves la legislación
o los certificados consulares que emiten a los médicos. Los certificados consulares que emiten a los médicos en el extranjero que quieren regresar a su país, les dicen, usted no puede regresar a su país. ¿Por qué? Porque trabajando en los cruceros X, porque también todos los profesionales están afectados, o en la misión médica tal, usted dejó de trabajar y no terminó el contrato o no regresó inmediatamente a Cuba y por lo tanto no puede regresar a Cuba en 8 años. Esta decisión es una normativa del Ministerio de Interior y es inapelable. Entonces, cuando leen documentación oficial como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2022, que leyeron, tuve oportunidad de sentarme con ellos y leyeron todos esos documentos, se caían para atrás. Pero eso lo tienes que hacer con cada dirigente de cada país para que entiendan que están arruinando las vidas no solamente de los familiares, de los médicos, que las están destrozando, sino también de sus hijos. Hay miles de niños traumados en Cuba porque no pueden volver a ver a sus padres, porque ya no tienen permiso de entrada en el país, ya no, siendo cubanos, no pueden volver a entrar. Entonces, esta situación hay que hablarla con cada uno de los dirigentes y hay algunos que se creen que va de política la cosa. No va de política. Léanse la legislación cubana, si es tan fácil como eso. Quería formularle, doctor Larrondo, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los esposos, las esposas o los padres de estos médicos cubanos cuando incumplen lo que llamamos el acuerdo con algunos gobiernos? Bueno, pues cuando ellos deciden dejar de trabajar o no regresar a Cuba inmediatamente, cuando terminan todos los 2 años, 3 años, porque depende de los periodos de trabajo, cuando no regresan a Cuba porque dicen, oye, me voy a emigrar a Europa, ¿no? Bueno, pues se consideran desertores. Primero les consideran emigrados, les quitan todas las propiedades, les quitan todos los derechos como cubanos. Luego les consideran desertores y en ese momento no pueden volver a entrar a Cuba en 8 años. Y además, no solo eso, sino que si el padre, por ejemplo, médico o la madre médica pone en redes sociales, no me dejan entrar en Cuba porque me han considerado desertora porque quise emigrar a España, ¿no? Y entonces esto es una barbarie y tal. Hablan con la familia en Cuba, amenazan a la familia en Cuba, les dicen que no van a poder salir y que además su vida se va a complicar, la hija de 19 años va a perder la universidad, el niño de 14 va a tener problemas disciplinares en el colegio y se le va a hacer persecución si su padre o si su madre no deja de publicar en redes sociales la barbarie que le han hecho. Es que estamos hablando de un régimen que todavía vive en la Guerra Fría en el bloque soviético. Es decir, estamos hablando de una distopía que todavía se produce hoy en el siglo XXI y es de esas pocas distopías que ocurren en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, también en Arabia Saudí, hay muchos países del mundo que ocurren distopías, unos con la religión, otros con la revolución, pero el caso es que el que sufre es el pueblo, los trabajadores y los que somos conscientes de esto, lógicamente nuestra labor es advertirlo, enseñar la legislación, difundir todo lo que está haciendo el gobierno de Cuba para destruir la vida de esas personas y extraerles el máximo de dinero de sus salarios para enriquecer las arcas del Estado, que luego no da electricidad, ni comida, ni medicamentos al pueblo de Cuba. Y todo eso lo utiliza en represión. Más o menos, hoy en día deben ser en torno a 6.000 millones de dólares anuales, lo que Cuba factura por esto, extrayéndolo, sustrayéndolo de los salarios de los médicos cubanos, a los que apenas paga, pues vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de Haití. En Haití, Cuba recibe más de 3.000 dólares al mes por cada médico cubano, les paga 250. En México, en la pandemia, recibían 3.750 dólares al mes y a los médicos les daban 200 al mes. O sea, estamos hablando de que les quitan, le dejan lo justo para que pueda respirar. Pero es una situación terrible y tenemos que ser conscientes de esto. ¿Percibe usted que este anuncio tan contundente de Marco Rubio
contra funcionarios hondureños que promovieron este modelo de esclavitud humana a través de la suscripción de un acuerdo para que vinieran a Honduras 89 médicos cubanos, si mal no recuerdo, y se le haya ya cancelado, revocado la visa a 3 altos cargos del actual gobierno. Sé un ejemplo para aquellos países que están oxigenando al régimen a través de este modelo, como ya hablamos, Cuba, Nicaragua, aquí muy cerca, Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos. Sí, vamos a ver. Desde mi perspectiva, lo que más me preocupa no es si hay financiación o no hay financiación, si un régimen se beneficia o no se beneficia. A mí lo que me preocupa es el trato que se da a los médicos cubanos, el trauma que significa para esas familias, las violaciones de mujeres. Por ejemplo, Héctor, esto también es muy conocido, está denunciado por los 1.500 testimonios. Las mujeres guapas, las médicas cubanas guapas y enfermeras, las llevan a la capital donde está el jefe y donde, si no se acuestan con el jefe con estas palabras, dice: te voy a sancionar, te voy a enviar a Cuba y vas a perder tus privilegios, que trabajabas en tal hospital y tu carrera se va a acabar. Eso lo hacen constantemente. Entonces, a mí lo que me preocupa es que ese poder tan absoluto que tienen de sancionar, de castigar, de prohibirles la entrada, de separar a la familia, eso lo ejercen los bestias que van a esas misiones médicas de la seguridad del Estado para destruir a las personas. Y las personas que están ahí, los cubanos, ni hablan. Cuando les preguntan: oye, ¿qué tal? Bueno, no nos podemos quejar. Y entonces dice el otro: ah, qué bien, no os podéis quejar, entonces es que estáis mejor. No, que no nos podemos quejar. Porque si nos quejamos, acaban con nosotros. Entonces no podemos pretender que las personas que están en esclavitud salgan con pancartas a la calle a decir: me están esclavizando. Aquí la dureza del tema es que los que estamos fuera tenemos que interesarnos por lo que pasa dentro, conocer la legislación cubana, conocer las condiciones en las que viven, hablar no solo con los médicos que el gobierno te pone para hablar, sino hablar con 1.500 testimonios que tenemos nosotros, que pueden hablar de todos los países del mundo, inclusive de Honduras, y pueden hablar esos dirigentes y enterarse de lo que están fomentando. Están fomentando destruir a las personas, están fomentando esclavizar a las personas. Entonces, eso es inaceptable, ¿no? Entonces, esto tiene que servir como un primer paso, de advertencia, porque lo siguiente que tiene que llegar es la criminalización en instituciones internacionales. Es decir, hay una demanda, hay una denuncia en la Corte Penal Internacional que no está sobreseída, está en marcha. Y esa denuncia incluye a los dirigentes de Honduras. Es decir, eso va para adelante. Y conforme todo esto vaya saliendo más a la luz, y nuestra labor y la de otras organizaciones como Human Rights Watch, organismos como la CIDH, las Naciones Unidas, vayan consiguiendo que los países se den cuenta, eso va a cobrar mucha fuerza y la Corte Penal Internacional va a ir contra aquellos perpetradores y los coadyuvantes o los cómplices de esta esclavitud. Sería lo ideal, doctor Larrondo, ¿verdad? Porque esto de una visa, pues, es una sanción hasta cierto punto moral, ¿verdad? Pero realmente ya la justicia internacional debería detener esto, porque esto es forma de esclavitud y, como usted lo está planteando, qué duro. Es decir, los jefes de estas misiones chantajean laboralmente a mujeres médico-cubanas con una buena apariencia a cambio de decirle, ¿verdad?, mantenemos relaciones íntimas, pero te quedas callada porque si no te regreso a Cuba. Conozco muchas mujeres violadas, porque yo a eso le llamo violación, cuando tú, una persona que no tiene nada del mundo, que tiene a sus hijas en la isla y que le estás diciendo que vas a acabar con su vida y se le vas a hacer un cromo y le dices que se acueste contigo, si no vas a acabar con ella. Eso para mí no es una amenaza, es una violación, es atacarla con algo que sabes que va a ser efectivo. Por eso lo hacen en todas las misiones. Todos los jefes de misión están constantemente, sin parar, atacando a las mujeres de la misión con esas amenazas, con esa forma de violación. Por lo tanto, sí, eso es de las cosas
más escatológicas, pero separar a un padre o una madre de sus hijos pequeños durante 8 o 10 años, que cuando los recuperan, yo tuve, mi casa a veces es un poco albergue de personas que salen de Cuba y no tienen dónde ir y que les ven una situación terrible. Digo, bueno, vente un par de semanas, un mes, 2 meses, 3 meses a casa. Y he vivido situaciones, he vivido madres que tenían 2 hijos pequeños que me dice, cuando me fui de la misión de Arabia Saudí, que me fui escapándome por Grecia, en Grecia mi nombre aparecía en la aduana como si yo fuera una desertora, y gracias que le expliqué al oficial de policía de Grecia y me dejó pasar, porque si no me retienen y en ese momento me consideran desertora. Bueno, pues el caso es que llega aquí, la alojo y me dice, Javier, acaban de entrar la seguridad de Estado en mi casa, con mi madre y mis 2 hijos, y le han dicho a mi hijo de 8 años, y su hija era muy chiquitita, tenía 4 o 5 años por esa época. Les han dicho que su madre es una desertora y una traidora a la patria y por eso no puede regresar a Cuba. Bueno, delante de los niños y amenazándoles y diciéndoles que está hablando con la prensa, la madre y tal. Bueno, en ese momento el niño de 8 años dijo, mi mamá no es ninguna traidora. Es terrible lo que está sucediendo. No podemos consentirlo. Y las autoridades hondureñas tenían, por favor, que nos llamen, que yo les doy las pruebas. Lo que no puede ser es que conviertan esto en un tema político o de conveniencia, o de que como nos interesa estar en el bloque de la izquierda, no vamos a meternos con Cuba. No, señores, ni el bloque de la izquierda ni el bloque de la derecha se puede consentir, ni el de centro, se puede consentir ni la esclavitud ni toda esta barbarie que ocurre en las misiones médicas, ¿no? Sido personas de izquierda, gobiernos de izquierda, con moral, ¿verdad?, que primero ponen la moral y no apoyan un modelo de esta naturaleza, porque primero se apegan a la moral, al derecho, a lo legal. Y conociendo este antecedente, doctor Larrondo, pues también tenemos gobiernos valientes de izquierda que no han apoyado este modelo de esclavitud humana. Por otro lado, y usted debe entenderlo, se aprovechan muchas de estas misiones para introducir agentes del gobierno cubano que vienen a hacer labores de inteligencia, de adoctrinamiento militar, también algunos países latinoamericanos. Eso pasa muchísimo. Por ejemplo, en Venezuela, cada vez que hay elecciones, a los médicos les piden censar a la población, es decir, les hacen hacer un barrido por todas las casas visitando, claro, eran 20.000, en un momento determinado llegaron a ser 30.000 o 30 y pico mil médicos, barriendo todas las casas todos los días antes de las elecciones y censando a las familias, y detectaban cuáles eran chavistas, cuáles no eran chavistas, y otros que no sabían qué identidad política. A los chavistas le llamaban sanos, a los no chavistas o antichavistas les llamaban enfermos. Y esa información iba al gobierno chavista para censar todas las familias políticamente para las elecciones. Y además tenían la orden los médicos cubanos de decir, mire, si no nos vota... si no vota al partido de Chávez, al partido de Maduro, los otros van a quitar la salud pública y se van a quedar ustedes desamparados y tal. Esa era la misión que tenían en esas visitas domiciliares cada vez que hay elecciones en Venezuela. Bueno, pues esto lo hacen. Nosotros tenemos una estadística, y esto lo hacen en el 50% aproximadamente de las misiones médicas que se dan por el mundo. Lo están haciendo en México, lo hacen en Venezuela, en Nicaragua, lo hacen en Honduras, lo hacen en Guatemala, lo hacen, por ejemplo, en donde no lo hacen es en Qatar, porque Qatar, la verdad es que los mensajes políticos, cuando ya tienes una dictadura que no hay, tienen poco recorrido. Hay países democráticos que han, o semidemocráticos, que han contratado misiones, y ahí los médicos cubanos no tienen una misión adicional, pero muchísimos sí. Y luego la otra parte, Héctor, muy grave, que es el tema de la alteración de estadísticas, que si quieres entramos en ello. Interesante, y ojalá pues esta decisión de Estados Unidos, doctor Larrondo, sea el inicio ya de un nivel de conciencia mucho más alto en los países civilizados frente a estos modelos de esclavitud humana de los cuales usted ha venido luchando y nos consta pues a través de su organización. ¿Algo más que deban conocer los hondureños, doctor Larrondo?
Bueno, pues no quiero entretenerte mucho, pero el tema de las estadísticas también es importante y queda mencionarlo. Los médicos cubanos, igual que en la operación Milagro, esta de los oftalmólogos y tal, tenían orden y tienen orden de dar 20, 30 visitas al día, cuando a lo mejor tienen 2, 3, 1, 5, y entonces les dan la guía telefónica y dicen, mira, te las inventas, pero tú me das las 30 visitas al día, porque esto tengo que dar las estadísticas. Y entonces se inventan los pacientes, se inventan los tratamientos. En algunos países que les controlan lo que gastan, lo que hacen es tirar los medicamentos a la basura en función de los pacientes que han atendido para que todo cuadre, ¿eh? Y esto lo hacen alterando las estadísticas de salud de la Organización Mundial de la Salud, que luego conlleva otras prebendas económicas y, digamos, también una victoria. Por ejemplo, en ciertos países, en Honduras, dirán, los médicos cubanos atendieron a no sé cuántas miles de personas, han curado a no sé cuántos miles. Todo mentira, porque son esclavos y están obligados a poner falsedades en todos sus informes. Y esto sí que lo hacen todos en todas las misiones. Esto es generalizado. Y los médicos, de los 1.500 testimonios, el 70%, fíjate que están declarando un delito. Pues el 70% dice, desgraciadamente, estuve cometiendo este delito porque me obligaban a ello, porque me sentía un esclavo y no podía hacer otra cosa. Así que a los hondureños les pido, y sobre todo al gobierno hondureño, que en la izquierda hay buenas personas, en la derecha hay buenas personas, en el centro hay buenas personas. Siempre hay gente que puede escuchar. Por favor, revisen la legislación cubana y si tienen alguna duda, miren, pídanosla, que le damos testimonios, personas, legislación, los análisis, lo que ha dicho Naciones Unidas, por qué lo dice. Por favor, que están acabando con la vida de profesionales cubanos en el mundo que andan en esta situación. 100.000 al año, 100.000. Médicos cubanos 30 y pico mil. 30.000, pero profesionales de todas las profesiones que viven esta misma situación, en torno a 100.000, 80, 100.000. Es una barbaridad. Por favor, que lo revisen. Javier Larrondo, presidente, director de Prisoner Defender, estuvo con nosotros este mediodía. Vamos a una pausa, regresamos.